Bueno, ¿se me escucha ahí, cierto? Sí, todo bien. Bueno, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Esta mañana quiero empezar con ustedes una nueva serie que es sobre los profetas menores. Son 12 los profetas menores, pero en esta mañana quiero hacer una introducción general. No sé si todos tienen sus hojas ya. La idea es que puedan ir anotando y puedan tener los cuadros que voy a usar eh, para que eh, podamos estar claros con respecto a lo que el Antiguo Testamento, perdón, señala sobre los profetas. Hay muchos conceptos, hay muchos cuadros que no son siempre fáciles de comprender eh, a la luz, ¿cierto?, de esquemas. Por eso ustedes van a ver ahí en el caso, ¿cierto?, de sus hojas, varios esquemas que quiero explicar esta mañana como una cosa introductoria para después, ¿cierto?, cuando estudiemos cada profeta, eh, estemos familiarizados con ciertos conceptos. Esa es más o menos es la idea que quiero plasmar en el día de hoy con lo que vamos a estar estudiando. Ahora, eh, como les dije, esto es solo es una introducción sobre lo que vamos a ver durante varios domingos, ¿cierto? Muchos domingos. Y como les dije esta mañana, solamente es una introducción a lo que vamos a estar viendo. Ahora, antes de comenzar, ¿cierto? Se leyó un versículo clave ahí esta mañana, pero vamos a ir avanzando en otros que tienen que ver con eh, la, la temática en sí. Aparece ahí, ¿cierto? Una buena pregunta. ¿Quiénes son los profetas menores? Básicamente los profetas menores son una especie de mediadores. En el Antiguo Testamento habían dos clases de mediadores, los profetas y los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿cierto?, entregaban las plegarias del pueblo, ¿cierto?, hacia Dios, ¿cierto? Intercedían por el pueblo por medio de sacrificios, por medio de diversas ofrendas estipuladas en el libro del Levítico. Y los profetas recibían la voz de Dios y la transmitían al pueblo. En el fondo, ¿cierto?, eran ese tipo de mediadores. Sabemos que en el Nuevo Testamento la Biblia señala que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso no tenemos en el día de hoy, ¿cierto?, un sacerdocio o un tabernáculo. Vamos directamente a la presencia del Señor. Ahora, aclarando un poquito este concepto, hay un versículo que está justamente aquí en Lucas 24:25, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, él les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estoy haciendo una introducción general a esto. Noten que es interesante que Jesucristo mismo, ¿cierto?, resucitado en camino a Emaús, conversa con estos discípulos que estaban extrañados y esperaban que Jesucristo, ¿cierto?, hiciera cambios, pero él les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde el punto de vista, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, del judaísmo, la escritura básicamente se divide en tres: la ley, los profetas y los escritos. Es importante tener esta referencia en el Lucas 24, se hace alusión, ¿cierto? Implícitamente se hace alusión, digo, que es una forma indirecta de referirse a estas tres divisiones, ¿cierto? La ley o la Torá. Cuando ustedes escuchen la palabra la Torá, se refiere a los 5 libros, ¿cierto?, del Pentateuco. Después tenemos los profetas, los Nevi'im, como se dice ahí, pero noten que la división es muy diferente a la que tenemos nosotros. Los 12 se consideran un solo libro y se añaden como Primera de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Josué y Jueces, que en nuestros libros son libros históricos. Y finalmente los escritos, y aquí está Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Lamentaciones y algunos profetas que nosotros justamente consideramos, valga la redundancia, como profetas, como Daniel, ¿cierto? También tenemos ahí Esdras, Nehemías, y básicamente ese es el orden de la Biblia hebrea. Nuestro orden es diferente, ¿cierto? Tenemos el Pentateuco, esto sería la Torá, los libros históricos,
los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Básicamente la distinción entre profetas mayores y menores básicamente es algo tan simple como que los menores escribieron menos, menos en cuanto a proporción. Profetas mayores, ¿cierto? Básicamente es lo contrario. Ellos escribieron más extensamente en ese sentido. Esa es la única diferencia entre profetas menores y profetas mayores, con otras diferencias que vamos a estar viendo también en esta mañana. Ahora avanzo, ¿cierto? ¿Cómo interpretar el mensaje de los profetas? Y en esta mañana quiero hacer una introducción general mostrando a lo menos, ¿cierto? Tres marcos con los cuales vamos a estar, ¿cierto? Conduciéndonos y al mismo tiempo también clarificando las verdades que vamos a ver en los profetas. Está el marco político, histórico político. Todos los profetas escriben bajo un contexto, ¿cierto? En donde hay un imperio gobernante, ¿cierto? Y la política de Israel está también justamente en esa dinámica, o estamos a punto de ser exiliados, ¿cierto? Estamos en exilio, o ya ha pasado el exilio. Hay un contexto en ese sentido que no tenemos que olvidar. El marco teológico pactual, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la ruta de Israel, del pueblo de Israel, la existencia en sí, tiene que ver mucho con los pactos que el Señor hizo con ellos. Ya hemos pasado esta materia de los pactos, ¿sí o no? Acabamos de terminar, ¿cierto?, la estudio de los pactos. Y finalmente el marco hermenéutico literal. ¿Cómo interpretar el pasaje o los pasajes de los profetas? Eso es muy importante. Entonces, en términos generales, usted puede decir, tenemos que considerar el marco histórico-político, el marco teológico pactual y el marco hermenéutico literal. Sin embargo, antes de esto, vamos a tener otro momento de oración para el que el Señor nos vaya guiando. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender el mensaje de los profetas menores. No es menor porque son tus profetas, es palabra inspirada, Señor, como se leyó en la cita al principio, y te rogamos que nos ayudes en conjunto a entender cómo es que estos hombres, ¿cierto?, inspirados por ti, plasmaron en tu palabra tu plan perfecto. Padre, tu palabra es verdad, ¿cierto? Santifícanos justamente en ella, en este estudio también. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, quiero seguir adelante, ¿cierto? Con lo siguiente. El marco histórico político, hay tres cosas que quiero que veamos. Está la línea general del Antiguo Testamento, las épocas o generales del pueblo de Israel y la distribución, perdón, geopolítica de los profetas. Esas son las cosas que tenemos que distinguir. Primero, ¿cierto? Tenemos ahí la línea general del Antiguo Testamento y en Génesis 1 al 11, eso es importante que tengamos claro. Dios trata, ¿cierto?, con la humanidad. No hay un trato especial con alguna nación especial, sino que Dios trata por medio, ¿cierto?, de su revelación, valga la redundancia, directa con la humanidad en general. Pero desde el capítulo 12 hasta Malaquías, Dios trata esencialmente con un pueblo, y ese pueblo es Israel. Eso no quiere decir que no haya palabra de Dios para las demás naciones. Eso es claro al observar los demás pasajes. Noten, ustedes tienen en su hoja ahí, y esto es importante tenerlo, y no les voy a pedir que memoricemos todo esto, pero sí es importante tener el marco de justamente de la línea general de la historia. La formación de Israel empieza por patriarcas, Moisés, Josué, ¿cierto? Y otros. Después viene un tiempo de que se llama teocracia, en donde Dios gobierna por medio de sus mediadores, los sacerdotes y los jueces. Después viene la monarquía, ¿cierto? Que son los reyes. Finalmente Israel sucumbe ante, por supuesto, las causas, las sabemos, son el pecado propio de Israel. Y hay un tiempo de exilio de aproximadamente, ¿se acuerdan cuántos años? 70 años, ¿cierto? Y después hay un retorno del pueblo de Israel justamente a su tierra. Y en este sentido, esto es lo que se llama la época de la restauración. Esdras y Nehemías son personajes importantes en esta época. Eso es importante tenerlo en términos generales como marco histórico. Épocas generales del pueblo de Israel, algo parecido, y lo siguiente, ¿cierto?, tiene que ver con lo que vamos a ver. Hay una era de formación, ¿cierto?, desde Abraham en adelante,
hay una era de teocracia, que ya lo estamos viendo, ¿cierto? Una era de monarquía, de exilio y era de restauración. Y aquí quizás un poquito más de información. Aproximadamente 700 años dura la constitución de un pueblo y un pueblo constituye o está constituido, valga la redundancia, por personas, por una ley y por una tierra. Por eso que es importante distinguir esto en el Antiguo Testamento, cuando Dios escoge a Israel, no es algo místico flotante, le da una tierra geográfica, le promete una tierra geográfica, ¿cierto? Y por supuesto que también una constitución. ¿Y cuál es esa constitución? La ley de Dios. A veces uno puede confundir un poquito. Pedro dice que, hablando a la iglesia, vosotros sois, ¿se acuerdan? Pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os amó. Evidentemente, ¿cuál es la idea de Pedro ahí? No es equiparar el punto de vista, cierto, identitario, sino que enfatizar la vocación de la iglesia. La iglesia en sí, cierto, no tiene una tierra específica. ¿Cuál es la tierra de la iglesia? No hay una tierra para la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro está usando el lenguaje desde el punto de vista figurativo, sacerdocio real. ¿Cuántos sacerdotes tenemos hoy nosotros como iglesia de Petrus-Ken? ¿Tenemos una línea sacerdotal o es el sentido figurativo el que se está enfatizando? Recuerden que el sacerdote era el que intercedía. Ahora nosotros podemos y vamos directo en oración a nuestro Señor. No necesitamos mediadores. No necesitamos una casita chica en donde tengamos que ir a confesar nuestros pecados, ¿cierto? Vamos directamente en donde el Señor. Entonces es importante entender muchas veces la palabra de Dios, cuál es el énfasis que se hace. Por eso aquí vemos que el pueblo es constituido especialmente por una nación específica, una etnia específica, con una ley, una constitución que Dios da en el Monte Sinaí, y finalmente una tierra que es algo distintivo de los tratos de Dios con su pueblo. Finalmente, ¿cierto? O después viene la era de la teocracia, aproximadamente de 332 años. Sacerdotes y jueces y reyes son los mediadores por los cuales Dios quiere gobernar a su pueblo. Ya sabemos el resultado, si ustedes se acuerdan. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, este pueblo rebelde quiere rey, pero van a venir grandes problemas, ¿cierto? Van a tener que entregar sus hijos y sus hijas al Estado, y ahí surge obviamente el Estado. Y tristemente, ah, el pueblo va en decadencia y hasta lo que vamos a ver después, que es el exilio. Finalmente, la misma decadencia hace que Judá y Israel, o sea, el pueblo dividido geográficamente entre el norte y el sur, se divida el año 1000 o el año cierto 900 y tanto, 931, y finalmente esto dura 457 años, este periodo. Después están divididos y después solamente queda Judá con dos tribus al sur. ¿Qué pasa ahí? Después viene los 70 años de exilio. No existe Israel por 70 años. No están en su tierra, ¿cierto? Y ahí Lamentaciones es un muy buen libro que habla sobre cómo pudiéramos volver y cantar esos cánticos, ¿cierto? Estoy parafraseando un poco lo que dice Lamentaciones, porque recuerda el exilio en Babilonia. Ahora, ¿qué sucede después? Viene el retorno, ¿cierto? Vamos a verlo ahí. Y aquí quizás hay más información. Ahí están unidos hasta el 931, reino dividido. Israel se va con 10 tribus, ¿cierto? Al norte y Judá con 2 al sur. Israel es invadido por los asirios el 721 de, antes de Cristo y posteriormente Judá, por medio de tres invasiones aproximadamente del 586 en adelante, Judá es invadido por los babilonios y desaparece Israel como nación autónoma. ¿Ya? Ahora, en el retorno, ¿cierto? El primer retorno, y esto es muy interesante porque si uno lee el libro de Edras, ¿cierto? Si me quieren acompañar a Edras por un momento, el profeta, ¿cierto? Edras, primer capítulo de Edras. Esto es tremendo, hermanos, es tremendo. El libro de Edras, capítulo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Y aquí uno tiene que recordar que viene un imperio, viene otro imperio, ¿cierto? Primero el imperio egipcio es uno de los primeros imperios que surge
Segundo, ¿cierto? Después surge el imperio asirio, que es uno de los imperios más malvados de la historia. Después viene el imperio babilónico y después viene el imperio persa. Y en ese contexto, Israel no tiene cierta autonomía geográfica ni política. Y noten lo que dice el primer versículo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, no rey de Israel, es un rey pagano, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Mire lo que hace Dios con este rey pagano. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, ¿cierto? Por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho el rey, ¿cierto? Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esto habla de la soberanía de Dios. Hermanos, ¿quién controla los siglos de la historia? Dios. No hay ningún reino, ¿cierto?, que se escape de la soberanía de Dios. Todo Dios lo usa, aún reyes paganos para cumplir con su propósito. Esto es muy interesante porque se va a ver durante toda la historia después. Ahora, ¿qué sucede ahí? Hay un primer regreso con Zorobabel, Edras y Nehemías y construyen los muros en el contexto de Nehemías, ¿cierto? Y nuevamente Israel vuelve a retomar su papel como nación. Ageo es muy interesante también en ese contexto, porque también Ageo va a reclamar al pueblo de Israel. Todos se enfocaron en construir sus casas y se olvidaron de la casa del Señor. Esa es una de las temáticas de Ageo. En su momento igual lo vamos a ver. ¿Qué sucede posteriormente? Este es el cuadro general de las eras. Es importante que uno lo tenga pendiente a la luz, ¿cierto?, de lo que vamos a estar estudiando. Distribución geopolítica de los profetas. Esto es muy importante también para ubicarnos en qué contexto están escribiendo. Hay profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas postexílicos. Esto es muy importante porque tiene que ver con el contexto en el que están escribiendo. Es muy diferente escuchar a un profeta postexílico a un preexílico, porque la realidad contextual es diferente. Ahora, noten esta imagen, ustedes la tienen ahí, ¿cierto? Tenemos los profetas menores, Joel, Miqueas, Isaías, ¿cierto? Que en este caso es mayor, Sofonías, Habacuc y Jeremías, que escriben en el sur, o sea, en Judá, hacia Judá, para Judá, aunque muchos de esos mensajes también son para toda la nación, pero escriben en ese contexto para Judá, pero también desde ese contexto desde Judá. En el norte van a profetizar Amós y Oseas, pero en el contexto del exilio babilónico, ¿cierto? Básicamente aquí tenemos estos profetas que escriben bajo ese contexto. Tenemos Nahum, Abdías, tremendo Abdías, es muy corto, pero habla mucho del gran día de Jehová. Y él escribe ya, ¿cierto?, en ese contexto, aunque los otros profetas le anteceden. Jonás, ¿cierto?, también, a Daniel, Ezequiel, ¿cierto? En este caso, Ezequiel, el profeta también mayor, junto a Daniel, ellos escriben en este contexto. Finalmente, ¿cierto?, tenemos los post-exílicos, que son Ageo, Zacarías, y Malaquías. Entonces, es importante cuando leemos estos profetas tener claro y usted puede anotar en su Biblia, este es post-exílico, este es pre-exílico. Esas son cuestiones que son importantes a la luz, ¿cierto?, de la interpretación correcta del texto bíblico. Abre la Biblia y va a leer, ok, este es un profeta exílico. El contexto dice mucho, hermanos. Ahora, avanzo, ¿cierto?, en este pequeño Ah, explicación con el punto 2, marco teológico pactual. ¿Qué significa eso? Vamos a ver 4 puntos aquí en términos generales. ¿Qué significa esto? La terminología que Dios usa, pactos, los 5 pactos bíblicos fundamentales, los pactos bíblicos de la historia y los pactos bíblicos y su espiritualización, que es una cuestión que evidentemente es un problema, ¿cierto? Es una deficiencia en la interpretación y algo voy a decir de ello también. La terminología divina, ya lo vimos, ¿cierto? El hermano Guido en su primer tema sobre el pacto edénico explicó esto, pero déjeme hacer un repaso. Dios no es ambiguo. Dios no dice, bueno, ve tú ahí cómo hacen las cosas, ¿cierto? No, Dios se comunica por medio del lenguaje, por eso tenemos la palabra del Señor, en un lenguaje que tú y yo podemos entender. Pero
Incluso más todavía, cuando Dios promete cosas, lo hace bajo términos bastante claros. Y uno de ellos es el concepto de pacto. ¿Cierto? El pacto aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y el término hebreo es berit. Es muy interesante porque tiene que ver con cortar. Hay una ceremonia también en Génesis que habla, ¿cierto?, de cortar un animal en dos y eso de una u otra manera revela que quien no cumple el pacto le va a pasar algo muy parecido al animal. Va a ser partido. Esto habla un poquito de la seriedad cuando Dios promete cosas, ¿cierto? En el Nuevo Testamento el término diateques, ¿cierto? Es lo mismo que verit, ¿cierto? Y en el latín, testamentum. Por eso que nosotros tenemos dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero esos son ciertos conceptos ya más modernos. Básicamente lo que tenemos aquí es la escritura. Ahora, tres cuestiones que es importante tener en cuenta. La primera vez que se usa verí, pacto, se usa en Génesis 6:18 cuando Dios dijo a Noé lo siguiente: Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Esta es la primera vez que Dios usa el concepto de verí o de pacto. Y es primera vez que en la revelación que vamos viendo que Dios al comunicarse no es como los dioses falsos, Él se comunica claramente. Pero la connotación de este concepto de pacto es mucho más profunda. Ahí dice lo siguiente: la importancia de esta referencia es que desde Noé en adelante Dios formaliza sus promesas en términos legales, incondicionales e irrevocables. Justamente por medio del uso de conceptos como berit, pacto, que se traduce mayormente justamente como la palabra pacto. Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos. El término pacto es una cuestión legal, incondicional y también irrevocable. Esto va tomando peso en el Antiguo Testamento, porque si bien es cierto, los destinatarios, cierto, originales de este pacto, Moisés, el pueblo, vio de una u otra manera, cierto, como se dice, la presencia de Dios en el monte Sinaí. En el día de hoy, nosotros, ¿cómo podemos ver esa irrevocabilidad de Dios? Por medio de su palabra, por medio de la lectura de su palabra. Cuando leemos que Dios hace un pacto perpetuo, es porque eso se va a cumplir y eso va a durar justamente lo que Dios ha determinado. Tercera cosa que también tenemos que tener claro: la connotación de que Dios establezca pactos es que establecen no solo la manera en que Dios expresa sus promesas, sino también cómo es que Dios desea que se tomen en cuenta. Dios nos dijo, bueno, tengo una idea, me gustaría darle una parcela al pueblo de Israel, pero no estoy viendo, ahí tengo problemas con la municipalidad. Bueno, no diría eso del Señor, ¿cierto? Él tomó la decisión y dijo, te voy a entregar esto por pacto perpetuo. O sea, ¿cómo Dios quiere que nosotros entendamos esas palabras? Si en la palabra misma está establecido por medio de conceptos muy claros, ¿cierto? Que tienen un peso, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la irrevocabilidad, sino que, hermanos, esto es mucho más, diríamos, ah, interesante desde el punto de vista, ¿cierto?, de la teología. Revelan el carácter de Dios. No es un profeta hablando, es Dios por medio del profeta. Por eso esto no podemos tomarlo a la ligera, ¿cierto? Por eso dice ahí, la connotación de que Dios establezca pactos es que establecen no solo la manera en que Dios expresa sus promesas, sino también cómo es que Dios desea que se tomen en cuenta. Esto es, realidades divinas predichas que se cumplirán irrevocablemente, lo cual con habitualidad se sellan con la expresión pacto perpetuo. ¿Avanzo? Los 5 pactos bíblicos fundamentales. No voy a explicar esto porque ya lo vimos, pero sí destacar que tenemos 5 pactos y la gran diferencia que hay entre unos y otros es que solo uno es condicional y los demás son incondicionales. Dios los va a cumplir porque Él así lo ha dicho. El pacto mosaico, ¿cierto? Era el único condicional. Y qué interesante, porque ¿cuándo pudo cumplir Israel el pacto mosaico? Nunca lo pudo cumplir. Por eso es que surge el nuevo pacto en donde Dios dice, yo haré que ustedes cumplan ese pacto, que anden en mis leyes.
Hermanos, si hacemos una aplicación directa del pacto, del nuevo pacto, de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿cierto? La aparición de Cristo hace caminar este pacto de forma progresiva, porque Dios ha hecho con los creyentes lo que hará con su pueblo en el futuro. Les ha dado un nuevo corazón. Por eso una buena pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? Yo no le estoy preguntando si es evangélico. La pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? ¿Dios te ha dado un nuevo corazón para amar al Señor, para hacer su voluntad? Esa es la realidad del nuevo pacto que comienza, por supuesto, con Cristo, pero finalmente fue dado a la casa de Judá y a la casa de Israel, y eso se va a cumplir porque Dios así lo ha dicho, no porque el dispensacionalismo lo ha dicho, sino porque Dios en su palabra claramente lo ha establecido. Avanzo en esto, ¿cierto? Ya lo hemos visto, lo estudiamos, pactos bíblicos en la historia. Ahí tenemos el cuadro general y aparecen aquí durante el proceso histórico. El primer pacto es el pacto abrahámico, ¿cierto? Ahí está. El pacto palestino, que es un nombre que teológicamente se ha dado al pacto de la tierra por heredad perpetua, ¿cierto? También el código mosaico es un pacto, el único que vimos que es condicional. Después hay un pacto davídico y el nuevo pacto. Esto se da durante el proceso, ¿cierto?, de la formación del pueblo. Ahora, los pactos bíblicos y su espiritualización. Y aquí tenemos un gran problema que queremos solucionar, ¿cierto? No me refiero a la gran división y a las grandes controversias teológicas que existen, pero es necesario que ustedes entiendan cuál es la gran diferencia entre nuestra comprensión de estos pactos, las promesas de Dios, de lo que pensamos nosotros y muchos, obviamente, hermanos que piensan como nosotros desde el punto de vista también contrario, que es el punto de vista reformado. ¿Cuándo se irá a cumplir este pacto? ¿Será que será un cumplimiento espiritual? Dios prometió a Abraham, ¿cierto?, una gran nación, pero también promete en el pacto palestino que heredarán la tierra por heredad. ¿Será eso que se cumplirá espiritualmente? Y ahí es donde uno tiene que volver al Antiguo Testamento y ver y observar cuál es la forma en que Dios expresó sus palabras. ¿Acaso Dios, cierto, prometió a Israel una tierra etérea, cierto, mística, que está volando, o una tierra real, específica, con límites geográficos? Hasta el día de hoy, hermanos, Israel no ha disfrutado en plenitud de la promesa de la tierra por heredad perpetua. La tierra hasta el día de hoy está dividida y usted conoce la historia, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo y quizás en su momento también voy a enseñar también algo de ello. ¿Cuál es la situación actual del pueblo de Israel? ¿Cierto? ¿Qué pasó con su tierra? Porque recuerden que después del 70, ¿qué sucedió? Los romanos destruyeron Jerusalén, el templo, y finalmente en el 132, ¿cierto? Hay una última rebelión, que es la rebelión de los macabeos en Masada, y finalmente son exterminados. Y desde ese tiempo Israel es esparcido por todo el mundo. Dejó de existir. Y por casualidad, en el año 1948 se vuelven a reunir y son reconocidos ante las demás naciones como un pueblo. ¿Por casualidad? Miren, voy a seguir comentando algunas cosas. Lath es un teólogo muy famoso, ¿cierto?, de los 80 y básicamente es un teólogo reformado y él escribe lo siguiente. En principio es muy posible que las profecías dirigidas originalmente a Israel literal, de las cuales todavía no estudiamos, que describen las bendiciones físicas tengan su cumplimiento exclusivamente en las bendiciones espirituales que disfruta la iglesia. Noten este cambio. Si Dios me promete algo, o Dios prometió algo, ese cumplimiento, ¿cómo debería ser? Por eso que es importante que revisemos los profetas, tanto menores, y espero en el Señor también pasar por los mayores, que son muy extensos, pero son palabra de Dios. Pero muchos teólogos los piensan que esas profecías que son de orden física y terrenal, no se van a cumplir físicamente, sino que se van a cumplir
espiritualmente. ¿Dónde? En la iglesia. Sigue diciendo este autor, que ya obviamente está muerto. También es posible que la expectativa del Antiguo Testamento de un reino en la tierra, ¿quién habla de un reino? Fíjense que Apocalipsis 20 dice que Cristo va a reinar por cuánto tiempo? 1000 años. Y para muchos teólogos reformados, ese es un pasaje oscuro que no se puede tomar en serio y que los 1000 años a lo mejor son una forma de explicar o de decir que es un extenso tiempo simplemente y no tiene que ver en sí con un reino. Hermanos, no es solamente Apocalipsis 20 que habla de un reino. Todos los profetas describen una era gloriosa en donde Cristo es el rey y en donde Israel es restaurado y las demás naciones forman parte también de ese escenario. Ahora, él dice lo siguiente, también es posible que la expectativa del Antiguo Testamento y reino en la tierra pueda ser reinterpretado por el Nuevo Testamento en su totalidad en bendiciones en un reino espiritual. Por eso generalmente los teólogos reformados dicen que ahora estamos viviendo en el milenio. ¿Y en qué tipo de milenio? Espiritual, por supuesto, en un milenio espiritual. Otro teólogo dice lo siguiente, N.T. Wright, que es muy famoso este teólogo en círculos, ¿cierto?, académicos, muy alabado, ¿cierto? Bueno, dice Jesús pasó todo su ministerio redefiniendo lo que significa el reino. Se negó a abandonar el lenguaje simbólico del reino, pero lo llenó de un contenido tan nuevo que, como hemos visto, subvirtió, ¿entiendes lo que significa subvertir? No es una palabra, ¿cierto?, que hable de confirmar, es todo lo contrario. Subvertir es cambiar el orden poderosamente las expectativas judías. O sea, ¿qué esperaban los judíos? Recuerden, restaurarás el reino en este tiempo, Hechos capítulo 1, versículo 6, y Jesús que les dice, miren chiquillos, el reino es espiritual, el reino está, véanlo, imagínenselo. No, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios ha establecido, pero sí les voy a pedir una cosa, vayan y prediquen el Evangelio. No hay una negación del reino y hay otros pasajes que podríamos ver, pero simplemente déjenme mostrarles este problema con el cumplimiento. King, no es la King, ¿cierto? Por favor. King es un teólogo, Rindenberger, un poco difícil el apellido, dice, y esto es muy importante, la mayoría de los libros de hermenéutica, hermanos, la espiritualización de la escritura es un error, es una distorsión de la interpretación correcta de las escrituras, de lo mismo que la alegorización de las escrituras. ¿Cuántas piedras tomó David para matar a Goliat? ¿Cuánto? Ya, ¿y qué significaban esas 5 piedras? La paz, el amor, ¿qué más? El poder, el fuego. No, eran piedras. Lo que estoy haciendo es un ejemplo de alegorizar la escritura. Eran simplemente piedras. La espiritualización es un error muy parecido. Antiguamente muchos libros de hermenéutica hablaban de que la espiritualización de las escrituras es un error, pero el gran error nuestro es no considerar que muchos teólogos reformados consideran la espiritualización como un camino correcto. Por eso es que cuando a veces nos ponemos a discutir o a pensar o a leer un libro, podemos confundirnos. No, hermanos, los teólogos reformados consideran que la espiritualización de las escrituras es un camino legítimo. Por eso este autor dice, si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento aplicándolas en un sentido no literal, es muy claro este autor. Entonces el pasaje del Antiguo Testamento debe ser visto a la luz de la interpretación del Nuevo Testamento, no viceversa. Y aquí surge una teoría que se llama la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. ¿Qué significa eso? Que para muchos teólogos, por eso no da lo mismo a quien escuchas en redes sociales, ten cuidado. A veces los hermanos pueden decir, oye, ¿por qué los pastores son tan estrictos? ¿Por qué no nos dejan escuchar esto u esto otro? Porque a veces te puedes meter en camisas de 11 varas y no sabes lo que estás escuchando.
Aquí surge un concepto que es la teoría de la prioridad del antiguo, o en este caso del nuevo, sobre el antiguo. Por eso que muchas iglesias en general reformadas casi nunca se predica del Antiguo Testamento de los profetas, a menos que sea algo más superficial y general. Lo que queremos nosotros hacer es estudiar texto por texto, versículo por versículo, porque creemos que el Antiguo Testamento es tan inspirado como el Nuevo Testamento. Muchas de las dudas que tú tienes o que usted tiene se van a disolver ahí. Por eso era necesario también empezar por este camino. Ahora, una famosa teología reformada que, es alabada por todo el mundo y muchos ni siquiera se dan cuenta. Y esta es una teología antigua en realidad, pero que ha sido reeditada, cierto, reformulada, que es la teología de Hermann Bakin. Es una teología dogmática reformada muy común. No estoy diciendo que sea inútil en todo el sentido de la palabra. Hay temáticas que pueden ser de ayuda, pero cuidado. Él dice lo siguiente: la espiritualización del Antiguo Testamento bien entendida, ¿cómo puedo yo entender o cómo puedo entender la espiritualización bien entendida? Porque sigue siendo espiritualización por donde yo la mire. Dice, no es una invención de la teología cristiana, sino que tiene su comienzo en el propio Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento en forma espiritualizada, es decir, el Antiguo Testamento despojado de su forma temporal y sensual, es el Nuevo Testamento. Todos los conceptos del Antiguo Testamento se despojan de sus significados externos, nacionalistas y realistas, y se manifiestan en su sentido espiritual y eterno. Esto es uno puede tomarlo a la ligera, pero está despojando el sentido y el significado de los textos proféticos. Hermanos, ¿cómo yo puedo tomar eso a la ligera? Ah, no, es que es una posición teológica. No, esta posición teológica tergiversa el sentido llano del texto y de la profecía. ¿Por qué tendría que despojar el significado? No me lo están diciendo, cierto, de manera oscura, sino directa. No, el Antiguo Testamento sí habla de un reino en donde Cristo es puesto en Sion y las naciones van cada año a dar gloria a su nombre y Israel es restaurado. No, no, pero eso no significa eso. Eso tiene otro significado. Hermanos, noten la siguiente imagen y las que siguen ahora. El marco hermenéutico literal, cuando la palabra, cierto, dice algo, no lo dice de manera oscura. Dios no es enredado. Él es muy claro cuando promete. Tres cosas: la interpretación histórico-gramatical coherente. La teología reformada interpreta las escrituras de manera literal, pero cuando llega la profecía, se produce una bipolaridad ahí, una esquizofrenia hermenéutica. Ah, no, 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 esto significa otra cosa, no, se refiere a la plenitud de el gozo de la iglesia. Y eso es un error, hermano. La revelación progresiva en su sentido correcto y el error de la reinterpretación testamental. Déjenme explicar cómo se debe interpretar el mensaje de los profetas. ¿Cuál es la relación del antiguo con el nuevo? ¿Acaso el antiguo es superior al nuevo o, en este caso, el nuevo es superior al antiguo? ¿Cómo debemos entender la revelación progresiva? Son conceptos que usted ha escuchado por mucho tiempo. Por supuesto que, hermanos, Moisés no tenía la revelación que tenía Pablo, porque la revelación es progresiva. En la medida que iba avanzando el canon, Dios iba dando más profecía, cada vez más aparece Cristo, los apóstoles tienen mayor revelación. Ahora, tres principios a considerar: la interpretación histórica, gramático-literal, la revelación progresiva en su sentido correcto y la irrevocabilidad profética revelada. Una pequeña definición sobre lo que es la interpretación literal. Esto aparece en muchos libros de hermenéuticas, ¿cierto? Considerándolos en términos generales libros de hermenéutica saludables, por supuesto. El método de literal interpretación es aquel que da a cada palabra el significado llano, básico, exacto, que se le dará o se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado. Hermann Bakin decía que tenemos que despojar el significado de las palabras.
porque tiene un significado diferente, espiritual. Suena lindo, y de hecho, hermanos, ¿por qué surge una negación del reino milenial en los primeros siglos? Porque muchos padres posteriores, ¿cierto? Cuando hablo de padre o la patrística, se refiere a la generación que vino después de los apóstoles. Muchos de ellos, influenciados por la escuela hermenéutica de Alejandría, ¿cierto? Que el énfasis de la escuela de Alejandría era la alegorización de las escrituras, consideraron que el reino era algo muy carnal. Por eso que Hermann Bakken usa la palabra sensual. El Nuevo Testamento despoja el sentido sensual de las profecías que hablan de un reino. Para muchos padres de la iglesia, un reino disfrutando de ricos alimentos en la mesa con el Señor, lo encontraron demasiado carnal. Y se fueron al otro lado de la moneda y dijeron, no, 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 es que no puede ser un reino de este tipo, es demasiado sensual. Y con la ayuda de Agustín de Hipona, ¿cierto? Se permeó durante casi 1000 años por la Iglesia Católica la posición amilenarista que niega un reino literal de Cristo en el futuro. Ahora, sigo leyendo. ¿Cómo es el método literal de la escritura? El método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra significado llano, básico, exacto que le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado. Ahora, es también histórico gramatical porque el significado debe determinarse no solo por las consideraciones normales de la gramática, un verbo es un verbo, un adjetivo es un adjetivo, sino también por el contexto histórico-cultural en que originalmente se emitieron. Por eso hablamos de una hermenéutica histórico, gramático, literal. Por supuesto, la interpretación literal no descarta las figuras de dicción, símbolos, alegorías y tipos. Sin embargo, tales figuras son vehículos del lenguaje que los autores usan, no el eje rector normal de la interpretación. ¿Hay figuras retóricas en la palabra del Señor? Por supuesto, pero son vehículos por los cuales se usa, es un ropaje para adornar el mensaje. Y ahí es donde tenemos que distinguir. Fíjense que en Apocalipsis 20, si me quieren acompañar por un momento, Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿De qué metal sería esa cadena? ¿De fierro, de hierro, de bronce? Díganme ustedes, de oro. Porque ¿para qué esa cadena? Dice el texto, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años y después de esto debe ser resatado por un poco de tiempo. Se mencionan muchas cosas que eran conocidas para los lectores, una llave, una cadena, pero podríamos atar a un ser espiritual con una cadena. Por eso que este abismo es un lugar especial para un ser especial, pero el lenguaje que se usan palabras claras para los lectores, para poder comprender y hacerles comprender que Satanás va a ser atado por 1000 años, no va a tener salida dominical, va a ser por 1000 años para que no engañe más a las naciones. La posición reformada dice que Satanás está atado con una cadena muy larga que incluso puede hacer algunos estragos en este mundo. Pero el texto bíblico no dice eso. Dice que es encerrado, incluso el abismo en el cual es metido, es sellado. ¿Dónde puede salir? Entonces, entender el lenguaje, se usan figuras, pero esas figuras son vehículos para que el lector pueda comprender el sentido profundo o el sentido, ¿cierto?, locutivo o ilocutivo, que es la intención del autor, de que Satanás va a quedar totalmente en desuso y no va a tener ningún movimiento. Ahora, avanzo en lo siguiente. La interpretación histórico-gramatical es simple. Histórico significa la consideración del contexto.
Juan estaba escribiendo desde la isla de Patmos. A veces los datos históricos son importantes, ¿cierto? Gramático, el uso normal de las palabras. Cuando Jesús dijo, ¿cierto? Yo soy el pan de vida, estaba diciendo que era una marraqueta o una yuya. Se subentiende que lo está usando figurativamente. Y una de las acusaciones que se hace a la escuela a la cual nosotros pertenecemos es que usamos el lenguaje literal de manera rígida o de manera muy hiperliteralista. No, respetamos las figuras, ¿cierto?, de dicción. Eso es propio. Yo soy la puerta, Jesús dijo. ¿A qué se refiere? El sentido es figurativo y espiritual. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres un día, cierto, estar en la presencia del Señor? La única puerta para eso es Cristo. Sentido llano del significado, básicamente es la expresión literal. No tenemos que buscar un significado detrás de las palabras, entre medio. ¿Qué significará esto? Si el texto lo dice claramente, es así. Por eso es que Juan, fíjense, sáltense a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan recibe la visión, la recibe del propio Jesucristo, ¿cierto? Glorificado. Y en el versículo 14 dice, o de 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, y noten el símil, como blanca lana. No, no significa que era un peluche grande el Señor, sino que su pelo parecía como justamente lo es la blanca lana. Sus ojos, ¿cómo era? Como llama de fuego. No, no está diciendo que sus ojos eran de fuego, sino que brillaban tanto como el fuego. El texto mismo va explicando qué es figurativo, ¿cierto? Qué es literal. La interpretación literal no ignora las figuras, ¿cierto? En este caso, literarias. Ahora, la importancia de la revelación progresiva. Este es un concepto bien importante y quiero hacer solamente un resumen. Las escrituras no son dos libros, sino uno solo, Antiguo y Nuevo Testamento. No hay uno que es superior a otro, es la palabra de Dios de forma completa. Lo que hace el Nuevo Testamento es complementar lo que han dicho los profetas. Acompáñenme a Efesios, por favor, Efesios 2, un versículo que viene a mi memoria. Efesios capítulo 2. Efesios 2:20. El Señor está explicando que gentiles y judíos son un solo cuerpo y dice y les ordena, edificaos sobre el fundamento, miren, de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Pablo no hace una distinción entre el antiguo y entre el nuevo en el sentido de que uno es mejor que el otro o uno es superior que el otro. El nuevo complementa al Antiguo Testamento, no lo está editando, no está reinterpretando el Antiguo Testamento. Avanzo, ¿cierto? Dos, la revelación progresiva, ¿cierto? Tanto el Antiguo como el Nuevo son igualmente inspirados por Dios. Pablo lo dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso que en el Antiguo Testamento usted va a encontrar, así dice Jehová. Listo, se acabó la discusión. Si Jehová lo ha dicho, se va a cumplir. Tercero, la revelación progresiva por defecto revela más verdad divina, pero no anula lo que ya se ha dicho, sino que lo expande, lo explica más, pero en ningún caso elimina lo que Dios ya ha dicho. Cuarto, la revelación progresiva implica progreso complementario, ¿cierto? Y ahí volvemos al concepto.
El Nuevo Testamento, hermanos, no enmienda lo que dice el Antiguo, vuelvo a repetirlo, sino que lo complementa. Hay una relación complementaria. No hay una revelación, ¿cierto?, progresiva que vaya diciendo o desdiciéndose Dios de lo que Dios ha dicho, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento. Quinto, la revelación progresiva es progresiva, no subversiva. La palabra subversiva significa que se elimina lo que se dijo. Ahí viene el supersesionismo, ¿cierto? Que es decir, básicamente tiene que ver esta expresión un poco difícil, es muy parecida, es prima de la teología del reemplazo, que dice que Israel ya dejó de ser el pueblo de Israel, dejó de ser el pueblo de Dios y la iglesia lo reemplazó. Así que ahora no existe nada más para Israel porque Dios los castigó y los desheredó. Eso es lo que muchos padres de la iglesia al principio empezaron a hacer. Otro nombre para eso es el supersesionismo, es como decir, sale, ahora yo me siento, tú estás descalificado. El Nuevo Testamento no es un testamento supersesionista, ¿cierto? Por sobre el antiguo, que diga, no, ahora llegó el Nuevo Testamento y tenemos que ignorar el antiguo, porque el Nuevo Testamento le da otro significado más elevado, no tan terrenal, no tan sensual. No, eso es un error. El Antiguo Testamento es inspirado, por eso la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso incluye al Antiguo y al Nuevo, por supuesto. Y finalmente, ¿cierto? La revelación progresiva ilumina lo revelado. Pablo, por ejemplo, en muchas de sus epístolas explica, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se acuerdan? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y si leemos el Antiguo Testamento, no hay mucha claridad con respecto a los que mueren o los piadosos. ¿Qué pasaba con ellos? Hay muchos versículos que revelan que simplemente iban al Seol, nada más, tanto buenos como malos. Pero el Nuevo Testamento nos explica que el Seol estaba dividido en dos partes. Entonces los justos no iban al Seol como un lugar de castigo, sino que iban al seno de Abraham, a un lugar de descanso. ¿Pero por qué sabemos eso? Por la revelación progresiva, porque la revelación progresiva, ¿cierto?, ilumina, va dando más claridad al respecto. Por eso que en los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis es el último libro, no necesitamos más, porque toda la palabra de Dios ya ha sido revelada en la Escritura. Este concepto es muy amplio, quizás este es un resumen simplemente, pero nos puede servir. Y finalmente la relación progresiva implica avance coherente. Dios considera lo que ya dijo. Hay una coherencia. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. La irrevocabilidad profética revelada, la irrevocabilidad. Si algo Dios dijo, se va a cumplir. Tarde o temprano, si Dios lo dijo, tú puedes decir una promesa. Y en el día de hoy, ¿por qué existen las notarías? ¿Cierto? Antiguamente solamente valía la palabra, pero en el día de hoy vale la palabra. Uf, difícil. Pero Dios es confiable. Lo que Él ha dicho, en la manera en que lo ha dicho, ¿se irá a cumplir? Por supuesto, hermanos. Noten aquí una pequeña ilustración. El decreto divino en el Génesis aparece de la siguiente manera. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar y Jehová quien le había aparecido. Y esto es importante entenderlo. ¿De quién es la tierra principalmente que Dios dio a Israel? ¿Cómo Dios se propone darla? ¿Dios es el dueño de la tierra? ¿Quiénes vivían antes de que Israel apareciera en el escenario? ¿Se acuerdan? Cananeos, filisteos, era una tierra de nadie. Pero Dios, que es dueño de su creación, Él quiso dar esa tierra ¿a quién? A su pueblo. ¿Termina la discusión? Listo, se acabó. Dios dio esa tierra a su pueblo Israel. Ahora, noten el concepto de la irrevocabilidad de la revelación progresiva o de la profecía revelada. En Génesis también 13 se vuelve a repetir, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Noten esta expresión. ¿Hasta cuándo? Para siempre.
¿Qué entiende usted para siempre? Cuando usted le dice a su esposa, te amaré por siempre. Tiene que creerlo. No sé, ahí, ojo ahí. Te amaré por siempre. Si es Dios que lo dice, hermano. ¿Por qué ponerlo en duda? Pero noten aquí, Génesis 17:8, avanza la historia. Ya vamos en el capítulo 17. Y a ti daré y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿De quién? De pueblo en formación. Entonces, ¿qué pasa después en el Salmo? Nos pegamos un salto de 500 años. Aquí en este cuadro, Salmo se escribe aproximadamente en el 1000 antes de Cristo. ¿Se habrá olvidado Dios de lo que dijo 500 años antes? Miren lo que dice el salmista. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Ah, pacto. Me suena. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por parto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Forever, por siempre. Después dice, ¿cierto? Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Hermanos, 500 años después que la haya mencionado a Abraham, a Jacob, a Isaac, ¿se olvidó Dios? No, al parecer su palabra se mantiene. Notemos lo que sigue diciendo, ¿cierto? Ezequiel 36:28. Ezequiel, 570 años después, ya llevamos 1000. ¿Habrá cambiado Dios su posición con respecto a la tierra? Israel ha sido desobediente, no se merece la tierra. Pero ¿qué dice Ezequiel? Miren, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por... Es extraño. Vuelve a repetir la promesa que dio a Abraham después de 1000 años. ¿Van entendiendo lo que significa la irrevocabilidad de Dios? Ahora, ¿qué pasa después? Jeremías, ¿cierto? Un profeta exílico. Exílico, al tiro me lleva a pensar, no, aquí estamos fritos, sonamos, estamos en el exilio. Pero en exilio, miren, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di. Hermano, está Jeremías escribiendo en el contexto de exilio. Los que escucharon a Jeremías dijeron, sale, vaya Jeremías. ¿No estás viendo lo que estamos viviendo? ¿Estamos en Babilonia? ¿Por qué estás diciendo? Y por eso que a Jeremías generalmente se le llama el profeta llorón. Todo el tiempo pasa reclamando. Pero saben que en ese contexto, aún Dios dice, yo les voy a dar la tierra. Esa es palabra de Jehová. Por eso que cuando avanzamos en este proceso, Romanos 15, 8, 9, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Será que se cumple espiritualmente? Hermano, eso atenta no contra el premilenarismo o contra el dispensacionalismo, contra MacArthur, sino atenta contra el carácter de Dios. Porque Dios es el que ha dado su palabra. Miren, un solo pasaje en Romanos capítulo 15, búsquenlo por favor. Romanos 15, 8 y 9, quiero que lo busquen. Romanos 15, 8 y 9. Romanos, este es uno de los tantos versículos que podemos usar y hay varios otros más. Por supuesto, la tesis de el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo también tiene que responderse versículo a versículo. A ver, muéstrame, ¿qué versículo muestra eso? Por supuesto que ahora no tenemos tiempo para eso, pero en su momento lo veremos. Noten lo que dice Romanos, quiero que lo lean en su Biblia, yo se los leo aquí. ¿Por qué apareció Cristo? Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de quién. ¿Quién es la circuncisión, hermanos? ¿Quién es la circuncisión? ¿No escucho muy bien? El pueblo de Israel. Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y noten, ¿para qué? Para reinterpretar, para espiritualizar, no, para confirmar las promesas hechas a quién. Abraham, Isaac, Jacob.
Tan claro el texto. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Lo que vemos en el Nuevo Testamento no es una teología del reemplazo, sino es una teología de la inclusión. No es la inclusión del LGBT ni de la ideología de género. Y de hecho, hermanos, esto se ve incluso en el Antiguo Testamento. No tenía Israel mandato de acercar a quienes no eran de la nación, de tratarlos igual a los extranjeros. No es algo nuevo en Dios. Pero en Cristo esto se hace mucho más seguro y en Cristo tanto judíos como gentiles tenemos la misma entrada. Pero Dios no borra lo que Él ha prometido. Por eso el texto dice que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, también de los gentiles, pero especialmente de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar, y la palabra confirmar es una palabra interesante y puede anotar el significado, viene del término griego bebaio, que significa confirmar, hacer efectivo, consolidar, certificar y afianzar. No entiendo hasta el día de hoy por qué hay muchos teólogos que dicen, no, el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento, no. O el Nuevo Testamento, ¿cierto? Le da otro sentido, despoja el significado del Antiguo Testamento a un nuevo y más elevado significado. Hermanos, eso es un error garrafal que no tiene que ver con escuelas, tiene que ver con la lectura llana de la Escritura a la luz de una interpretación histórico-gramático literal coherente. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Dios promete promesas por medio de los pactos que ya estudiamos. ¿Dónde se cumplen? La aparición de Cristo no elimina, hermanos, esto. Lo que hace Cristo es justamente llevar a final, a llevar a la conclusión todos los pactos. El pacto davídico. ¿Qué promete el pacto davídico? Samuel, que del linaje de David va a venir uno que va a reinar en la casa de David para siempre. Lucas 1, miren, acompáñenme a Lucas solamente un momento. Lucas capítulo 2, 3, si no me equivoco. Lucas 1, perdón. 1, noten qué interesante. El pacto davídico se fundamenta, ¿cierto? Justamente en 2 de Samuel 7. Pero noten lo que dice el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, perdón, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque lo que has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y al Señor Dios le dará ¿qué trono? El trono de David, su padre. Y noten el versículo 33. Y reinará sobre, ¿dónde? La casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra de Dios. No está en su trono. Toda esta alusión es un trono terrenal a la luz de la profecía de 2 de Samuel 7. La teología reformada dice que Cristo ahora está reinando en un milenio. Pero hermanos, la Biblia no nos dice eso. Dios ha prometido que Cristo va a reinar en el trono de David. El Salmo 2 dice: Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el profeta hebreo ve el futuro como ya pasado. Por eso dice: Yo he puesto mi rey. Pero un día Cristo justamente va a reinar desde Sión, porque eso es lo que Dios ha prometido. Ahora, ¿cómo interpretar el mensaje de los profetas menores entonces? Hermanos, terminamos diciendo estas cosas que tienen que ver con lo que Dios ha prometido, respetando el marco histórico político, respetando el marco teológico pactual y respetando el marco hermenéutico literal. Hermanos, esta es una introducción general al estudio de los profetas, en donde vamos a encontrarnos con palabra de Dios revelada, no con ideas, cierto, teológicas simplemente, sino con palabra de Dios revelada.
Que el Señor nos ayude y por favor, si puedan pegar una repasada a todo esto para que tengan más claro. La idea de este estudio es que conozcamos la palabra de Dios, conozcamos lo que Dios ha dicho. Por eso no estoy abriendo un libro de algún teólogo en particular. Quiero, quiero que en este estudio abramos la palabra del Señor, profeta por profeta. Que Dios nos ayude en este precioso viaje. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos ayudas, nos das todo lo que necesitamos para estudiar tu palabra. Sabemos que en este mundo hay muchos lugares en donde es imposible ver tu palabra y nosotros estamos aquí cómodos, viendo, leyendo y tenemos todo el tiempo para escudriñar tu palabra. Señor, el mensaje de los profetas no es simplemente una cuestión aparte, es el mensaje esencial en donde surgen tus planes para el futuro de esta humanidad. Por eso es tan importante entenderla. El comprenderla incluso me ayuda y nos ayuda a mirar incluso el presente de una manera muy diferente. Señor, ayúdanos, Padre, a valorar tu palabra, a valorar lo que tu palabra enseña. Por eso, al comenzar esta introducción, ayúdanos a incluso a grabar estos conceptos que a veces pueden ser difíciles, pero que son propios del estudio de tu palabra. Entender cómo es que el mundo, Padre, realmente quizás en decadencia total, sigue siendo gobernado por ti, porque detrás de todos los poderes temporales, tú eres soberano. Y un día, nuestro Señor Jesucristo volverá para reinar tal cual tú lo has prometido, justamente en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.